Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Shakira de Arteano y en el video de hoy te quiero hablar sobre algo que pasó exactamente hace 5 años. Tuvo que haber sido en esta semana porque hace unos días estaba viendo las noticias en mi teléfono y justo me apareció de que hace 5 años fue lo que ocurrió lo del cierre de la frontera de Venezuela con Colombia. Y yo les quiero contar con respecto a ese tema porque en ese momento cuando cerraron la frontera no fue simplemente vamos a cerrar la frontera y listo. El que está dentro se queda dentro y el que está afuera se queda afuera. En realidad no fue ese tipo de cierre. Este cierre fue totalmente diferente. Llegaron personas de la Guardia Nacional Bolivariana. La verdad, no sé exactamente qué personas fueron las que llegaron a las casas de muchas personas colombianas en la frontera de Venezuela y les pedían los documentos como para revisar algo, pero lo que hacían era les robaban el documento como para que ellos no tengan para demostrar que ellos en realidad tienen mucho tiempo en Venezuela o algo. Es como que literalmente todos sus derechos fueron rotos. Esas personas, yo recuerdo que esa semana, antes de ir al punto de la historia, de cómo fue que cerraron la frontera, qué pasó, yo recuerdo que ya yo tenía planes de venirme a Perú, ya teníamos el dinero en la mano, estábamos llamando porque íbamos a venirnos por carretera para ahorrar dinero y llegar a Perú con más dinero. Y estábamos comunicándonos con Ormeño, pero Ormeño no contestaba. Y fue bueno que Ormeño no contestara porque justo casi que al día siguiente fue que ocurrió todo esto, que cerraron la frontera. Y yo veía en las noticias en la televisión como literalmente con un tractor iban destruyéndole las casas a las personas. Y o sea, era algo así. Las personas les tocaban la puerta, los de la Guardia Nacional, y les decían: un momentito, venga, que vamos a revisar sus documentos. Es simplemente como una especie de censo. Y las personas salían de su casa y luego venía un tractor y ¡pam!, les quitaba todo. De la misma mano de los tractores había una cola de venezolanos aprovechados, por no decir de un partido político. Voy a decir simplemente esos venezolanos que no les importa la vida de los demás. Llegaban, se metían en las casas, sacaban lo poco que podían conseguir de valor, como computadoras, qué sé yo, televisores, lo que pudiesen tener esas personas, les robaban y luego venía el tractor y ¡pam!, les tumbaba su casa. Wow, yo me acuerdo que yo lo vi, fue por las noticias. Gracias a Dios, yo digo, imagínate, o sea, yo soy hija de extranjeros en Venezuela y cuando yo vi eso comenzó como una guerra dentro de Venezuela de los extranjeros con los venezolanos, porque muchas personas que apoyaban a que los migrantes se fueran decían: todos los extranjeros deben irse y los hijos de los extranjeros también. Y comenzaron con los colombianos porque era como que lo más cerca que tenían allí. Todas las familias, todas las personas que eran colombianas, incluso ya muchos tenían sus documentos, muchos tenían ya casa, trabajos, tenían su vida dentro de Venezuela. Ya hay historias de personas que tenían más de 10 años, o sea, 10 años en un país. Yo tengo 5 años y miren como todo lo que he podido construir. Y hay personas que tenían más de 10 años y ellos cuentan que simplemente no les pudieron ni siquiera ir o sea, dejar entrar a su propia casa a sacar sus cosas. Les dijeron: no, ya, te subes al camión y te me vas a Colombia. Muchas personas, como se corrió esta voz muy rápido, las personas antes de que llegaran a sus casas comenzaron a agarrar sus neveras, o sea, sus refrigeradoras, sus cocinas, sus colchones. Ay, o sea, es que perdón, lo que pasa es que yo me acuerdo y era muy difícil a pesar de que yo no lo viví en persona, o sea, yo no estuve ahí.
yo sé que muchas personas lo vivieron y yo lo veía en la televisión como si fuera una película. Yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser, esto está pasando en mi propio país. Y las personas literalmente llorando, cargando sus cosas, pasaban por las trochas. Las trochas, para los que no lo saben, es como un área de la frontera donde no hay como militares cuidando. Las trochas es como un río donde a veces tú tienes que pasar y a veces el río te cubre y a veces no. O sea, es como un área muy grande. Y la cosa es que muchas veces tenían que incluso pagar a otros militares que les decían, ok, me pagas y yo te ayudo a pasar para que no te fastidien y no te devuelvan. Imagínense, o sea, yo estaba en mi ciudad, eso quedaba aproximadamente 14, 15 horas de distancia. Es bastante, gracias a Dios nunca me pasó, pero, o sea, nunca me pasó a mí personalmente ni a mi familia, pero yo lo veía y yo dije, imagínense que esto comience a crecer, o sea, ya no sean solamente colombianos, sino otros extranjeros, y Venezuela está lleno, bueno, en ese momento, hace 5 años, estaba lleno de extranjeros, peruanos, colombianos, chilenos, uruguayos, argentinos, árabes, chinos, portugueses. En realidad Venezuela está lleno de gente. Y yo vi esa historia con los colombianos y de verdad yo sentía, y todavía lo siento, ese dolor ajeno que tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué se meten con personas que han luchado, que han trabajado y que tienen sus cosas que les ha costado? O sea, no es como que llegaron y bueno, sí tengo entendido y muchos me habían dicho que son personas que también habían invadido, o creo que también en su momento el presidente Chávez les había dado como un lugar para que ellos vivieran, pero luego de la nada les dieron chao, se me van. Y yo recuerdo que ese fue como que el momento principal que cerraron toda la frontera. Habían colombianos tanto de este lado, de Venezuela, como del otro lado, ya en Colombia, damnificados. Porque imagínense, o sea, imagínense ustedes, todas las personas que me ven, que en este caso sean migrantes, imagínense que ustedes ahorita están en su país y ya tienen más de 10 años viviendo allí donde están. Es probable que muchos de ustedes no tengan casa, a veces quizá ya no tengan familiares en el país donde nacieron o donde vivieron su juventud, y de repente que pase eso y ustedes se tengan que ir corriendo obligados, sin nada, como deportados a su país, y dejen todo, teléfonos, computadoras, televisores, camas, refrigeradoras, cocinas, todo lo que tenían en su casa para irse al otro país. Yo con plata en mano, yo decía, no, la verdad, ni loca me asomo a la frontera. O sea, eso es como para suicidarse literalmente, porque comenzó a haber como, bueno, como una especie de guerra, como les dije. O sea, las personas estaban días intentando pasar la frontera y no los dejaban. Habían venezolanos que también se quedaron del otro lado de la frontera, en Colombia, queriendo entrar y tampoco podían hacerlo. Recuerdo que había también como como un lugar donde estaban recibiendo a esas personas y les daban comida, les daban agua y les daban todas esas cosas como para ayudarlos. Y eso fue, o sea, eso pasó justo antes de yo venirme. O sea, eso pasó exactamente 2 meses antes, pero iba a pasar justo en el momento donde yo iba a venirme a Perú, porque ya yo tenía la plata, como les dije. Luego de eso pasaron esos meses, pasaron como 2 meses, y decían que las personas que quisieran salir de Venezuela solamente tenían que tener pasajes de avión o algún documento que diga que tienen que pasar a Colombia para operarse o por motivos de salud. También personas que creo que trabajaban en Colombia, o personas que estudiaban. Y bueno, en este caso nosotros tuvimos que comprar un boleto de avión. Ya esa historia se las he contado, igual me gustaría contárselas mucho mejor en otro video,
porque ahorita como mi énfasis no es tanto mi historia, sino la historia que yo vi, que vivieron muchas personas, y de verdad me da mucha pena saber que dentro de los venezolanos todos seamos contados en la misma bolsa. Porque muchas personas dicen, bueno, pero, o sea, lo que pasa es que hay personas que hablan bien y mal de los venezolanos. Y es que, es por supuesto, o sea, obviamente eso sí va a pasar, porque en realidad hay venezolanos que son demasiado buenos y hay venezolanos que son demasiado malos. Demasiado, o sea, están los extremos demasiado fuertes, tal como Corea del Norte y Corea del Sur. Es una cosa increíble que tienen la misma gente, son los mismos coreanos, pero Corea del Norte y Corea del Sur es como blanco y negro. De la misma forma son esos venezolanos buenos y esos venezolanos malos, pero malos que no les importa nada, ni siquiera dejar familia sin casa, sin nada. Así que bueno, cuando veas a un venezolano, ya sabes que muchas veces no es de los buenos, pero muchas veces sí es de los buenos. Y yo sé que en realidad los buenos somos más, o sea, simplemente hay un pequeño grupo de personas que dañan a las demás personas, o sea, es como una fruta podrida que daña a las demás. Pero bueno, en realidad son recuerdos muy feos que no deberíamos tener, pero son cosas que uno ha vivido y en realidad quería hablarlos con ustedes porque sé que muchas familias pasaron por cosas muy difíciles y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pensamos que nuestra vida es demasiado difícil, pero en realidad hay personas que lo han vivido mucho peor y deberíamos también agradecer de que nuestra vida no ha sido tan difícil, y también estar dispuestos a apoyar a esa persona que está sufriendo, o sea, no necesariamente económicamente siempre, sino con alguna ayuda. Yo te ayudo a cargar, yo te ayudo a llevar, mira, con una palabra, con una frase, con algo, porque en realidad lo importante es como demostrar nuestro cariño hacia las demás personas por medio de esos actos, pequeños actos que en realidad forman algo bueno. Así que bueno, sé que en realidad mi intención no es que te guste este video, sino hacerte recordar todos esos momentos que pasaron en Venezuela, y es por eso que muchos venezolanos, y no nada más venezolanos, sino colombianos y extranjeros que vivían en Venezuela, han tenido que regresarse a sus países y también irse a otros países. Ha sido como de mancha entre todo, y todo comenzó justo en el año donde yo me vine a Perú. Luego les voy a grabar un video contándoles un poquito más cómo fue ese movimiento. De repente lo grabé ahorita mismo, pero lo voy a grabar en otro video para que este video no se haga tan largo. Así que por favor comenta, opina con respecto a este punto. ¿Qué piensas tú? O sea, ¿qué crees que fue lo que pasó? ¿Apoyas esto que pasó? Y si no apoyas, escribe tus comentarios con respecto a este tema, que en realidad fue un tema que marcó muchas familias. Y yo estoy segura que, bueno, ahorita, después de 5 años, muchas familias están todavía luchándola, porque no tienen lo mismo que tenían allá en Venezuela ni nada. Pero bueno, así es la vida, muchas veces tenemos altos y bajos, y lo importante es luchar, salir adelante y ser fuerte. Así que bueno, me despido, nos vemos en un próximo video, y si todavía no estás suscrito, suscríbete porque voy a estar publicando videos similares a esto. Historias de cosas que he visto, vivido y bueno, de todo un poco. Chao.